Decíamos ayer que la realidad es el mejor crisol para hacer arquitectura, sin duda. Pero lo que queremos en este posgrado precisamente es dotar de instrumentos al alumno para que sea capaz de leer esa realidad en términos no solamente de utilidad a la hora de generar proyectos de arquitectura, sino de ofrecer los mecanismos que le permitirán realmente hacer un proyecto transgresor, atractivo, no simplemente un reflejo formal. Bien. Hemos organizado 5 grupos de contenidos. Algunos de ellos tienen que ver con la necesidad de compensar déficits de conocimientos que no, sencillamente porque no se enseña en la escuela algunas cosas, o sencillamente porque, por ejemplo, como es el caso de la historia, ha ido perdiendo importancia. Cuando nosotros entendemos que un módulo de humanidades potente, que sea capaz de enseñar la historia en términos instrumentales, todo está hecho, o casi todo está hecho. Tenemos que aprenderlo y saber aprenderlo. En esos términos instrumentales es fundamental. Vamos a tener un segundo módulo, que es el módulo técnico. Es el módulo que nos va a permitir un acercamiento a esa realidad física de la arquitectura que es tan rica y tan abundante, en donde se hablará de materiales, se hablará de industrialización, se utilizarán nuevos sistemas como es la robótica, etcétera, etcétera, aplicada a la arquitectura. Habrá un módulo que entendemos esencial, que es el de, llamamos de ciencias sociales, con una carga muy importante de formación económica, no solamente para la resolución del proyecto, la evaluación, sino lo que es más importante para la capacidad de la génesis del proyecto. Hoy hemos pasado a una realidad en que el arquitecto de alguna manera tiene que utilizar el proyecto para dar respuestas, tiene que hacer el proyecto del proyecto. No solamente es algo que se demande, sino que realmente es fundamental porque en ese proyecto del proyecto está la génesis de algo que es básico, el programa entendido en un sentido ideológico, en un sentido de aportación, de modificación, de transformación, especialmente cuando hablamos de la ciudad. El cuarto módulo que es esencial y que está muy relacionado con el técnico es el de ciencias medioambientales. Nos parece esencial esa aproximación que también será muy fructífera en términos de instrumentos, de cómo esa arquitectura, la responsabilidad, que significa primero una relación equilibrada entre medios y fines como mecanismo de solución, como mecanismo útil para hacer arquitectura, una arquitectura más responsable con el medio, más responsable con la naturaleza y más responsable, por supuesto, con el medio físico, con el medio social, es decir, con el hombre. Y todo esto se aglutinará en proyectos. El proyecto que será la última, el que tenga la capacidad de sintetizar todo esto. Se trabajará sobre proyectos reales, sobre proyectos ciertos, por lo tanto no vamos a crear unas especulaciones, sino, insisto, la realidad es el mejor mecanismo de investigación y no especulaciones exentas de esa realidad, y vamos a intentar trabajar sobre hechos sociales, culturales, físicos, económicos, en definitiva arquitectónicos ciertos. Vamos a pasar ahora de una manera rápida a cada uno de los responsables de estas áreas. Los profesores que están aquí hoy son como coordinadores, pero naturalmente además durante el curso asistirán varios profesores visitantes que luego los glosará José Manuel Pozo como síntesis, profesores todos ellos de enorme interés académico, de enorme interés intelectual y seguramente grandes arquitectos, economistas, sociólogos, etcétera, que van a formar del cuerpo académico, van a formar parte del cuerpo académico de este posgrado. Manuel Blasco nos explica el módulo como coordinador, el módulo técnica de la técnica. Muy bien. Buenas tardes. De alguna manera, el curso se va a tratar de una revisión de los conocimientos de los futuros alumnos, que tienen que pensar que de algún modo se les va a complementar, renovar, rehabilitar todo ese conocimiento que han ido adquiriendo a lo largo de la escuela. La escuela tiene un tiempo limitado en su propio proceso de formación y ellos se están enfrentando con algo que tiene que ver aparentemente con la arquitectura, pero que notan que hay carencias que son las que tal vez puedan encontrar solucionadas desde los caminos que le vamos a marcar, porque tampoco vamos a tener tiempo en un año de completar todo un conocimiento. Cuando se me invitó a mí a digamos, convocatoria, me parecía que lo más importante era hablar no de construcción, sino de construcción en un proceso, porque cada vez la arquitectura se ha convertido en algo que está dentro
o de procesos más complejos. Hoy la arquitectura no es firmitas, utilitas y venustas, es algo más complejo. Está la economía, están los procesos sociales y la gente tiene que empezar a andar por ello. Y entonces ya no es ejemplificar estas actitudes, sino acompañarles en este periodo durante un proyecto a ver cómo puede hacerse este relato de una manera más completa. Por eso, y por no extenderme más, voy a leer realmente lo que serían las intencionalidades de la asignatura, desde este módulo. Fuller fue el primero en inculcar a sus alumnos que lo más importante era que hicieran, en un momento donde el desarrollo de la arquitectura se preveía que iba a ser muy importante, que hicieran mucho con poco. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo que o se apoyaban en la tecnología o realmente la arquitectura iba a seguir en un proceso de multiplicación al infinito de lo que eran procesos artesanales. Esto nos viene bien, porque hoy de nuevo tenemos una renovación, siempre es un renovar, siempre es un renacer, siempre hay momentos de volver a mirar atrás. Los procesos llevan a incorporar todas las circunstancias posibles sobre el proyecto. Así, la economía, el tiempo, el control de calidad y el mantenimiento son factores que inciden en el resultado final tanto como la satisfacción de la propia función inicial. De algún modo es admitir que para la complejidad actual de la arquitectura, la industria debe estar presente en el tablero de dibujo, sobre el que acumulamos todas las circunstancias que confluyen en la materialización de la idea. La decisión de la prefabricación es una contribución a este proceso, es una posibilidad que el arquitecto debe asumir como condición positiva del proyecto. La industria, en este caso, permite investigar caminos no tanto nuevos, sino que experimentados en otras áreas son capaces de dar solución y apoyo a la cábala de la forma a través de este proceso. La técnica de la prefabricación viene apoyada a su vez por las posibilidades tecnológicas de la logística y la puesta en obra. Prefabricar es hablar también de controlar la calidad, así como la puesta a punto en una evolución hacia el montaje y colocación, evitando de algún modo la fabricación in situ, que en el fondo nos habla de procesos artesanales. La construcción es una manera de resolver el proyecto en la misma escala que su propia definición, o el lugar, o el tiempo, también le sucede algo parecido. El proceso industrial tiñe el proyecto y la obra al unísono, y la forma será la consecuencia de todo ello. El proceso puede llevar implícita la repetición, lo que significa que se pueden aplicar los procesos tecnológicos para hacer mejor lo que tenía que ser hecho 1000 veces. Y en la obra la ejecución ha tratado de incorporar la tecnología y el desarrollo de técnicas que hacen más cómodo, seguro y rápido el proceso de montaje. Una cosa es prefabricar lo que va a ser construido y otra muy distinto es construir con lo que está prefabricado. Hablaremos en este proceso del módulo, comunidad de diseño, de las escalas, de las medidas. Hablaremos en segundo lugar de la serie como la repetición creativa, la serie como, desde la Maison Dominó, la libertad en esa repetición. Hablaremos del material industrial, tendremos sesiones hablando de Prouvé, los primeros pioneros que hablan de la prefabricación, inventando el nudo que es la articulación, la clava. Tendremos que hablar de Konrad Wassmann o de Walter Gropius, pero también descenderemos a las fábricas de prefabricación para que nos cuenten y nos enseñen las dificultades que tiene ese proceso, para que eso sea sumatorio al conocimiento del arquitecto, que de repente la prefabricación aparece como una posibilidad real sobre su tablero de proyecto. Estaremos en la industrialización de las materias. Por ejemplo, veremos cerámica, el mundo de la cerámica, el mundo de la tierra, el agua, el fuego y el aire. Estaremos ya con visitas en fábricas que ya están habladas y están no solamente aceptando este reto, sino que están con ilusión esperando transmitir que ya era hora de que el arquitecto se acudiese antes de tener un problema para prefabricar, fuera a aprender lo que es la prefabricación. Bien, partimos de la base de contar con alumnos arquitectos que apenas tienen experiencia en el desarrollo de proyectos. En las escuelas la construcción se limita a la yuxtaposición del conocimiento de los materiales y su relación con el cumplimiento obligatorio de la normativa. Pocos casos
de sistematización de idea y materia y de que el proyecto se sustancia en la expresión de la función materializada. Pocas veces en donde se han enfocado los proyectos escolares en la sistematización de los proyectos en relación a los procesos industriales de los materiales y de su estrategia para la puesta en obra. Y así podíamos seguir. La reflexión para este curso será, en primer lugar, la de la inseparable relación entre idea y su materialización. De que el curso va a ir siempre encadenado al seguimiento del proyecto que van a estar haciendo. Hacer evidente que la definición del proyecto va en paralelo con la definición constructiva. Será el objetivo principal. La libertad para el proyecto tiene mucho que ver con la destreza en el proceso y en que el mundo de la industria, el mundo de la industria se nos hace imprescindible. Pero mientras el proyecto se va armando, se va articulando, haremos revisión de la importancia de nuestra relación con la industria a través de un bloque que serán las arquitecturas significativas de arquitectos relevantes en la evolución técnica. Evidentemente, está preparado ya Fuller y la tirada Rogers, Piano y Foster, como aquellos elementos que son, bueno, pues como los iconos de ese arranque de la arquitectura y de la industria. Hablaremos de las tipologías como energía dimanada del conocimiento. Entender que una tipología no es una resolución fácil, sino que es como la historia, está viva, y es la aportación de un desarrollo a través del conocimiento ejercitado y que eso nos da un nuevo conocimiento. Y luego del mantenimiento energético de la arquitectura. Eso me parece que es importante hablar también de ello. Evolución del concepto del confort. Hablaremos y nos divertiremos leyendo el libro del fuego y la memoria de Fernández Galeano, que me parece que tiene hoy una nueva actualidad. Y haremos maquetas y prototipos, pero acercándonos a las herramientas, como hacía Prouvé. O sea, entendiendo que no nos importa tanto la maqueta, sino construir una manilla, una bisagra, elementos que pueden ser sustanciales en el proyecto. Paralelamente, y para tener un panorama más completo y real de nuestra actividad, tomaremos contacto con las factorías que hemos dicho y que realmente la pregunta en esta reflexión es: ¿industrializar el proyecto es lo mismo que proyectar desde y con la industria? Lo que antes no es lo mismo intentar que una vez que tenemos una idea, que alguien prefabrique ese proyecto, que de repente contar con que hoy para mejorar la calidad de ese producto tenemos que contar con el producto acabado. Hablaremos de la repetición como la base de la posibilidad de la industrialización. El módulo, la serie, la música, la composición. Visitaremos las fábricas que han aceptado. Prefabricar es fabricar con antelación, una diferente manera de construir. Vamos hacia el montaje. La estereotomía, la tectónica, lo pesado, lo ligero, lo alto y lo bajo. Llegaremos a los conceptos desde lo que es la filosofía de entender qué es la construcción. Es como si, de nuevo citamos a Fuller, cuando le preguntó ¿cuánto pesa su edificio, Mr. Foster? Es como si ahora le tenía que haber preguntado Fuller a Foster, ¿qué prefiere usted? ¿Prefiere un bizcocho fuerte, monolítico, o prefiere un 1000 hojas? En donde la expresión de la ligereza, la independencia, la especialización funcional. Creo que estos son los caminos que se nos están ocurriendo, que hay que materializarlos para introducir un programa complejo, pero sobre todo divertido, muy divertido, de lo que significa la construcción en la arquitectura. Lo que son los 1000 hojas, Manolo, porque yo creo que para los que son fuera de aquí, los 1000 hojas es un pastel que se hace por capas muy ligeras, aparte de riquísimo, es precioso, porque efectivamente tiene una visión estructural muy bonita. Lo digo porque es de la ligereza sumada, es muy bonita. Bueno, José Manuel Pozo, o ahora... Yo misma. Es José Manuel... Gloria. Yo. Gloria, que va a coordinar el módulo de Ciencias Medioambientales y que nos explicará ahora cuáles básicamente los contenidos de este módulo. Sí, bueno, además yo creo que engancha muy bien con lo que ha contado ahora Manolo, porque tiene que ver también con la técnica, ¿no? La incorporación. Y el tema medioambiental es quizá el reto más importante al que nos enfrentamos como especie ya para la supervivencia, nuestra propia supervivencia.
Y desde la arquitectura y el urbanismo, pues evidentemente hace mucho tiempo que ya se habla de esto, ¿no? De distintas denominaciones, la arquitectura sostenible, la arquitectura ecológica y tal. Yo realmente no me gustan mucho estas etiquetas, o no me gustan del todo estas etiquetas, porque parece como que tienes que hacer determinadas formas o determinadas soluciones para ser calificado así, cuando yo entiendo que desde el punto medioambiental lo que hay que hacer es integrar en el proyecto una lógica o una lógica distinta que te permite llegar a soluciones que concuerdan con otros condicionantes del proyecto, ¿no? Y tal como yo creo que hay que enfocar este módulo, creo que hay que conseguir que los alumnos tengan criterios ambientales en la toma de decisiones sobre el proyecto, ¿no? Y esos criterios se aplicarán después en función de otro conjunto de necesidades. Entonces, el programa yo creo que se puede estructurar como en 3 partes, ¿no? La primera tiene que ver con los principios de la arquitectura ambiental o del urbanismo ambiental. Y esto tiene mucho que ver con una cosa que se llama nueva ética ambiental. Nueva ética ambiental lo que pretende es superar una visión muy tradicional de nuestra relación con el medio ambiente, que viene heredada de nuestra forma de ver el mundo, ¿no? y también del propio conocimiento sobre la vida, ¿no? Sobre las ciencias de la vida. Y esa forma de ver el mundo nos ha condicionado a cómo nos relacionamos con él. Y esto hay que cambiar un poco el enfoque, ¿no? Desde una lógica más centrada en el hombre como el centro del universo, capaz de dominar la naturaleza con un fin último, pues ahora mismo yo creo que hemos entrado en una dinámica distinta. Tenemos que trabajar con el entorno, porque somos biodependientes, ¿no? Y esta nueva ética ambiental hay que asumirla para incorporar los principios a nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de trabajar, y trabajar con la arquitectura, ¿no? Y en ese sentido, pues la ciencia me parece un referente fundamental, sobre todo porque estamos acostumbrados también en nuestra profesión a las certezas y a las decisiones cerradas y a las cosas son como son, cuando ahora mismo, ya lo hemos visto en el último año, la incertidumbre y el azar rigen casi todos nuestros destinos, ¿no? Entonces también tenemos que ser capaces de incorporar esto en el proceso de toma de decisiones. Es decir, no lo podemos saber todo, ni sabemos qué va a pasar en un futuro próximo, pero tomemos decisiones pensando en todas las posibilidades, ¿no? Esto quizás es una parte más teórica, por decirlo de alguna manera, o más conceptual, pero que va a estar muy enlazada con la parte de las estrategias, que consiste en cómo podemos analizar el entorno en distintas escalas para comprender mejor las relaciones ambientales de nuestros proyectos y poder tomar decisiones, ¿no? Y esto implica unos análisis territoriales, pero también análisis de urbanos y del entorno próximo del lugar donde vamos a desarrollar el proyecto, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ahí seremos capaces de definir ciertas estrategias que nunca implican soluciones únicas, porque cuando uno aborda los temas ambientales, una de las cosas más importantes es pensar en la creatividad. La creatividad es la mejor herramienta para ofrecer soluciones, es decir, nunca pensar que está todo inventado, sino que nosotros, desde la arquitectura, desde el proyecto, podemos aportar soluciones distintas, ¿no? Pachi siempre dice que la arquitectura es física, está sometida a la física, y yo siempre te digo, ya la termodinámica. O sea, quiero decir que eso es un principio importante, ¿no? Saber que estamos sujetos a las leyes de la termodinámica. Es física, una rama de la física. Sí. Cuando yo hablo física, hablo en términos que digo que la termodinámica también es física. Es física, pero por concretar, o sea, sí. física. Hemos entendido perfectamente. Termodinámica, ¿no? Y las estrategias finalmente lo que requieren también son ciertas herramientas para el análisis de la realidad con datos, ¿no? Yo creo que las decisiones desde el punto de vista ambiental tienen que estar sustentadas en el conocimiento y en los datos, no pueden ser meras hipótesis o suposiciones. Y aunque queda mucho camino por recorrer aquí, porque es cierto que faltan herramientas, hay otras muchas que nos permiten hacer cosas, desde simulaciones energéticas, desde análisis de ciclo de vida, desde la colaboración con la industria para saber cuánto, pues eso, sus impactos ambientales de los materiales. Es decir, hay muchas herramientas que es medioambientalmente mejor en base a cosas que desconocemos, ¿no? Tiene que haber unas reglas del juego limpias y en eso me parece que se ha avanzado bastante y hablaremos de herramientas, simulaciones, etcétera. Y
y hablaremos de procesos de producción, de materiales, de durabilidad, no solo de la energética del edificio, que ahora es muy exigente desde el punto de vista normativo, sino de todo el proceso arquitectónico, es decir, de todos los impactos que van asociados a cada una de las fases, desde la producción de sistemas y materiales hasta decisiones, ¿no? Y bueno, por finalizar y no extenderme, pues también pues contaremos con distintos expertos, profesionales, de gente del pensamiento que nos ayuda a comprender mejor estas relaciones. Y como decía al principio, de lo que se trata es de que desde el primer momento se incorporen estos criterios en la toma de decisiones y los alumnos tengan criterios para ellos ser capaces de tomar esas decisiones, ¿no? Y esto es lo que me parece más importante de este módulo. Muy bien. Javier, que va a dirigir el módulo de Ciencias Sociales Económicas, ¿puedes explicarnos el contenido? Bienvenidos al mundo de la economía. ¿Por qué hay que saber economía? Que parece quizás que esta parte de fuera de la arquitectura, ¿no? Porque la economía nos enseña a gestionar unos recursos escasos. Todo el día estamos haciendo economía desde que nos levantamos. Según usamos el tiempo, cómo compramos, cómo aprendemos, constantemente hacemos economía. Ahora bien, ¿qué habría que saber de economía? A nivel general y en particular a nivel de este curso de posgrado, ¿no? Lo primero que hay que saber son las reglas de la economía. La principal, los seres humanos seguimos incentivos. Lo siguiente que hay que saber es cómo tomamos decisiones. Es algo tan profundo que tendremos que esperar un poquito para que os lo explique. Lo tercero que tenemos que saber es cómo se genera riqueza. Cómo se genera riqueza vía mercados y vía economías globales, ¿no? Y vía empresas. Una vez que sabemos cómo se genera riqueza, habrá que saber evaluarla. Por lo tanto, explicaremos indicadores estadísticos para evaluar la situación de los países, de las empresas y de las personas. Una vez, desde luego, que sabemos ya evaluar esa riqueza, habrá que saber cómo desarrollarla y hacer que crezca para el futuro, ¿no? Así que, como veis, es fascinante. Para que sea más fascinante tenemos que poner una serie de colores. Los colores que he pensado son, primero, el negro. El negro para comprender nuestros miedos, porque muchas decisiones las tomamos por miedo, y el negro para conocer cómo van los presupuestos de las empresas también y de las personas. Del negro pasaremos al gris, que es el cerebro. Y os explicaré cómo tomamos esas decisiones desde el punto de vista más profundo, que es el reptiliano. Del cerebro pasaré al amarillo, explicando de dónde viene la luz y la energía y cómo encaja todo entre arquitectura, economía y sociedad. Del amarillo al verde, donde esta vez encajaremos el medio ambiente desde su enfoque económico, sin pisar lógicamente tu materia, y el dinero, ¿no? Ese billete verde que ahora se está convirtiendo en un perverso videoordenador. Terminaré con la economía azul, que la economía azul es una amplificación de la economía circular. Es una idea de Gunther Pauli que aboga por encajar los sistemas económicos humanos dentro de la naturaleza. ¿Cómo aprenderemos, cómo asimilaremos, cómo memorizaremos? Hay tres formas de aprender, que son: 1, por narrativas; 2, emocionando; y 3, jugando. Para memorizar hay dos formas. Las dos formas son mediante el significado y mediante reglas mnemotécnicas. Y para asimilar hay una. Esto es lo último en neurociencia, chicos. La evocación. Entonces, fijaos, yo ya estoy usando una regla mnemotécnica. Me acuerdo de la palabra ama y así encajo ama con primero aprender, luego memorizar y luego asimilar, para que todo ese conocimiento lo lleve yo a un comportamiento personal que influya en el bienestar de la sociedad. Ya que, claro, como dice Alejandro Magno, de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Como dice Albert Einstein, se trata de aprender las reglas y cuando sepamos las reglas, jugar mejor que nadie. Así que os espero para aprender todas las reglas y muchas gracias. Muy bien, Javier. Yo a Javier lo he tenido como profesor de econometría. No os creáis que es un fenómeno y realmente he aprendido muchísimo para aplicarlo al proyecto de arquitectura, os lo puedo asegurar. Y José Manuel Pozo, que será el coordinador del módulo de Humanidades,
además del coordinador general del posgrado, básicamente la historia. Le paso la palabra para que nos lo comente. Me van a admitir en el programa, porque hay montones de cosas. Ya nos hubiera gustado a nosotros en la escuela entrar a semejantes. Pues yo, para hablar de la historia, hombre, hay montones de frases de montones de personas, lugares muy comunes, pero hay una que, a pesar de ser ya muy conocida, me parece que es muy ilustrativa porque afecta bastante al momento actual de la arquitectura, que es aquella famosa expresión de Eugenio Dors en su ensayo Cúpula y Monarquía, ya por los años 20, es decir, hace un siglo exactamente, prácticamente un siglo, yo creo que fue el año 2021, decía que todo lo que no es tradición es plagio. Y la arquitectura, decía él entonces, por no conocer la tradición, se está convirtiendo, decía él en 1920, en el más plagiario de los ejercicios. Tendría que vivir ahora para ver realmente cómo mucha gente, por no conocer la tradición, al final se tiene que convertir en un plagiario de puras formas, porque no conoce los contenidos. Y se convierte la arquitectura en ese ejercicio formal vacío tan terrible que se ve en estos momentos en tanta arquitectura abundantísima que no tiene nada detrás. Nosotros vamos a intentar a través de la historia conocer ese algo que está detrás. Es decir, cuando uno ve las primeras obras de los maestros que todos admiramos, Le Corbusier, Mies van der Rohe, son asombrosamente diferentes de lo que hizo muy pocos años después. Y es imprescindible plantearse cómo ese señor de esto pasó a esto en tan poco tiempo, porque nos interesa conocer el proceso para intentar imitarlo. No su arquitectura, sino el proceso, es decir, el proceso intelectual por el que ese señor pasó de ser un Beaux-Arts a un arquitecto que quería cambiar la sociedad. Que eso es lo que pretendemos nosotros. Pretendemos hacer el mejor servicio que se le pueda hacer a las sociedades de nuestra profesión. Cambiarla y responder a las encrucijadas, a los enigmas, a los problemas que en estos momentos plantea la sociedad. Y para eso hay que leer la historia, hay que ir a la historia. Se trata, no vamos por tanto a estudiar la historia como, por desgracia, o yo por lo menos la estudié en la escuela, año tras año, una sucesión de hechos que se encadenan y que uno memoriza y que le preguntan en el examen por esto. No, vamos a ir a los arquitectos y a tratar de conocer lo profundo de sus obras, la relación que tiene con otros, los procesos, lo que hay detrás. No importan las fechas, no importan exactamente los edificios y el nombre, importan los procesos, importan las ideas que les movieron. Alejandro de la Sota, allá en los años 70-80, en una entrevista le decían que como él no hacía nada de posmodernismo. Todos estaban, hasta Say de Oiza hizo sus pinitos, todos están. Y él respondió, no, por gusto, digo, no, hubo una revolución. La tercera revolución industrial, allá por en 1900, y trajo unos nuevos materiales que coincidió inmediatamente con una grandísima crisis económica en el año 29 y todo lo que sucedió detrás, y con dos guerras mundiales que provocaron un cambio social. Crisis económica, avance en la industria y crisis social, y surgió un movimiento moderno. Y él decía, ahora no hay, años 70, crisis económica, no hay nuevos materiales, no hay crisis social, yo sigo con aquel cambio. Es decir, no se veía obligado a algo que murió tan rápido como nació, como fue el posmodernismo. Ahora, en cambio, sí que estamos en un momento en el que podemos afirmar que hay una profunda crisis económica, un cambio, hasta el Bitcoin, está el dinero, el billete verde que comentaba Javier, está desapareciendo, el dinero va a ser bits y efectivamente hay un cambio económico. La crisis social, me parece que no hace falta dar ninguna pista para darse cuenta de que efectivamente... Y dice, ¿nuevos materiales? Pues sí ha surgido uno, que es la robótica, que es la informática, que está produciendo cambios profundos dentro, los tiene que producir dentro de la arquitectura. Ah, amigo mío. Luego entonces nos interesa mucho conocer lo que ha pasado hasta ahora, saberlo muy bien, porque vamos a tener que dar la respuesta a una nueva situación social con unos nuevos requerimientos y lo tenemos que hacer nosotros. No podemos pasarle la patata caliente a la generación siguiente. No, nos ha tocado a nosotros porque estamos en el meollo, en el mismo centro del ciclón, en el mismo centro del problema. Entonces, por eso nos interesa. Decía Mies van der Rohe, ¿recordáis aquella famosa frase? No hay que hacer una arquitectura nueva cada lunes, por supuesto. No hay que hacer una arquitectura nueva cada siglo.
este siglo, no tiene que hacer una arquitectura nueva, tiene que tomar la del siglo pretérito, la del siglo que ha terminado, de 1920 ahora, cuando empezó el movimiento moderno, se ha cumplido un siglo, y optimizarla para las nuevas situaciones, utilizar todos los avances en lo técnico, en lo estético, todo lo que han producido los grandes maestros, pero para eso tenemos que hablar de personajes que muchos ha salido Prouvé, pero habrá que hablar de Mendelssohn y hay que saber quién fue realmente el que nos resolvió el problema de la vivienda, y entonces habrá que hablar y saber qué pensaron y cómo consiguieron materializarlo desde la nada al todo Oud y Bruno Taut, es decir, personajes entre comillas marginales, algunos de los que a lo mejor me están escuchando no saben ni qué hicieron ni dónde lo hicieron, porque no son Gropius, porque no es Frank Lloyd Wright, que también tendremos que ver cómo incide la arquitectura norteamericana en un momento determinado en el proceso europeo y cómo llega el influjo de Oriente, de Japón, de Rusia, los constructivistas, de tal manera que se produce al final un fenómeno multifaceta con una cantidad de ingredientes que es imposible estudiar linealmente. Por eso nosotros lo que vamos a estudiar son componentes y en la cabeza de cada uno se generará un producto nuevo que será el suyo, original, distinto, riquísimo, porque cada uno sentirá mayor atracción por una determinada faceta de ese maravilloso diamante, que es la arquitectura, diamante multifaceta, durísimo de tallar, pero que al final da unos reflejos extraordinarios en cada generación, en cada siglo, tal. Bueno, pues la historia es un instrumento riquísimo para que el proyecto luego tenga real contenido. Es decir, todo está hecho ya. Es absurdo que ahora nosotros nos pongamos a tratar de inventar y mejorar las plantas que durante un siglo han estado mejorando y optimizando todos los arquitectos, algunos geniales que nos han precedido. Vamos a apoyarnos en lo que hicieron, pero no copiando lo último que hicieron, sino conociendo el proceso para descubrir en qué momento a lo mejor podemos tomar una rama que ellos no desarrollaron y que quedó ahí y que están incluso los brotecitos, pero este momento es bueno para desarrollar aquella rama que quedó en medio del proceso o injertarse en otro momento. Para eso hay que conocer la historia y entonces el proyecto será muchísimo más rico y todo lo demás, que estas novedades maravillosas, es decir, bueno, antes no había sensibilidad hacia lo medioambiental, la empezó a ver, Bruno Taut, ya empezaron con el paisajismo, con la atención a la naturaleza, pero de un modo muy primario y muy individual, no generalizado como ahora, que lo exige la sociedad. Pero todo esto lo tenemos que conocer en la historia y en los libros, que sin los libros es imposible decir, no, todo está en Internet. No, en Internet está para buscarlo, pero luego hay que leerlo, hay que mancharlo, hay que tomar notas, hay que trabajarlo, hay que releerlo, hay que meditarlo, porque la arquitectura si no es pobre. Bueno, ya veis que entusiasmo no falta por el profesor Pozo, por parte del profesor Pozo. A mí me toca sintetizar y acabar, porque en el fondo la parte que voy a coordinar yo, que es proyectos, pues no deja de ser ese esfuerzo de síntesis. A ver, el proyecto, yo durante muchos años me he dado cuenta, después de muchísimos años de enseñar y en muchos sitios, que el gran problema del alumno no es falta de, muchas veces, de interés, de ganas, es incapacidad también de los profesores de enseñar, a ver, a explicar, a entender, más que explicar, a entender la realidad, ¿no? Verla de ojos distintos, con ojos distintos, no verla de una manera que es simplemente reflejo inmediato, ¿no? La arquitectura, que es un reflejo inmediato de la sociedad, seguramente es poco interesante. La arquitectura tiene que tener esa voluntad de transgredir, de dar más. Naturalmente eso se sigue con conocimiento. Los módulos que hemos visto son módulos en sí mismo proyectuales, porque conforme tú vas generando el conocimiento, ese conocimiento que a veces no se ha dado en la escuela, ese otro conocimiento que es absolutamente esencial hoy en día, nos permite el generar ideas, ¿no? Esto me parece esencial. El proyecto lo que hace es sintetizar todo esto. Hemos intentado en estos módulos dar instrumentos para conocer la realidad de una manera más aguda y poder ofrecer un proyecto que sea de manera muy importante transgresión. Por lo tanto, el proyecto va a ser muy importante las ideas y naturalmente, y esto también va a ser muy importante, es como trasladar en forma urbana, en forma arquitectónica, esas ideas. Porque al final los arquitectos trabajamos con formas. Pero como decía José Manuel, estamos hablando de los contenidos de las formas. Bien,
Yo creo que esto es esencial. Estos conocimientos son instrumentales. El arquitecto siempre ha tenido, el buen arquitecto a lo largo de la historia ha tenido ese carácter que hoy llaman multidisciplinar. Ha tenido esos conocimientos. Hoy son distintos seguramente porque su sociedad reclama otros conocimientos distintos. Pero para mí es muy importante que se tenga claro el concepto de pluridisciplinaridad. Siempre el arquitecto lo ha sido. Eso no es nada nuevo. Pero ese conocimiento y esa relación multidisciplinar tiene que ver con un hecho esencial, que nosotros somos arquitectos. Todo esto lo aprendemos para hacer arquitectura. No se trata de diluir la arquitectura en otras disciplinas. Se trata de utilizar el conocimiento de otras disciplinas para hacer mejor arquitectura. Y esto me parece esencial. El proyecto, por lo tanto, tiene una voluntad de propuesta importante. No, insisto, es la fase final de todo esto, ¿no? Y yo creo que esto es esencial. Yo siempre he dicho que lo de la multidisciplinaridad de la arquitectura es una obviedad. Uno de los problemas que existe hoy en día es que esa multidisciplinaridad es tan abundante que lo que nos está produciendo es que muchas de las decisiones que deberían tomar los arquitectos quedan diluidas. Es como si dejáramos responsabilidades. No, más conocimiento para mejores decisiones arquitectónicas, y esto creo que es esencial. El proyecto sintetizará todo esto y muchos de los profesores de los módulos descritos participarán, como es natural, en el proyecto. Hay que pensar que este posgrado nace para 15 personas. No queremos más. Queremos realmente crear un ambiente de excelencia. No de excelencia en cuanto a que los que sean, sino excelencia en cuanto a ganas de aprender y de dar respuestas de más contenido. Realmente buscamos, y si no, no hubiéramos planteado solo 15 alumnos, y nos parece esencial. Por otra parte, quería añadir que en el módulo, ya lo he dicho antes, de proyectos, trabajaremos sobre problemas reales. No sería coherente hacer ese canto a la realidad como el mejor crisol para hacer arquitectura y al conocimiento de la realidad como el objetivo de todos estos módulos si no fuera porque vamos a trabajar sobre problemas ciertos. No sobre problemas que más o menos simplifiquemos en un enunciado teórico, no, sobre problemas ciertos, en ciudades ciertas, con problemas geográficos, sociales, culturales, programáticos, económicos, ciertos. Y como colofón de esta certeza, el tercer semestre del posgrado va a tener un carácter eminentemente práctico. El tercer semestre. Se va a crear, con colaboración de la Fundación, el Instituto de Industrialización y Robótica Arquitectónica, que, como decía ayer, dirigirá el profesor del Politécnico de Zúrich, Andrea de Places, en colaboración también con el Politécnico de Zúrich, y se va a desarrollar un programa muy ambicioso centrado en la industrialización y la robótica y en la ejecución de proyectos concretos. Los arquitectos investigamos haciendo proyectos. Bien, ese tercer semestre de nuestros alumnos va a estar allí. Y, por lo tanto, los alumnos van a trabajar sobre proyectos reales, sobre investigaciones ciertas, sobre, como decía Manolo, sobre maquetas que se van a construir luego. Esto me parece esencial, para subrayar cómo todo este espléndido, en mi opinión, grupo de conocimientos se sustancia en la arquitectura. Alguien pensará que es muy ambicioso, pero es que vamos a obligar a trabajar mucho. El que no quiera trabajar mucho, que no venga. Esto lo tengo clarísimo. Yo decía ayer en broma que yo trabajaba los sábados. Yo siempre he pensado que un señor hace un esfuerzo para hacer un posgrado es porque lo quiere hacer. Si alguien quiere tener simplemente un título, pues no nos interesa. Aquí realmente queremos gente que quiera ser excelente y que esté preparadísimo para mañana trabajar mucho mejor que cualquier despacho. De alguna manera hay muchas maneras de ver el posgrado, pero queríamos pensar en algo mucho más reglado que esa figura del maestro. Ayer hablaba no sé quién de Taliesin o incluso de la Bauhaus, que esa idea de trabajar con los alumnos, va a haber más profesores que alumnos casi, va a ser un lugar de encuentro y de intensidad, pero también de exigencia. Es decir, algo que marque. Nos gustaría que dentro de unos años, y lo digo con toda claridad, exista el club de los que han participado en la Fundación Arquitectura y Sociedad y que sea un grupo realmente intenso y que hagan gala de ese conocimiento específico.
Antes eso se hacía yendo a un estudio, trabajando con un buen maestro. Hoy eso no es tan fácil, sinceramente a veces lo es, pero los estudios se han convertido en grandes corporaciones en las que en el fondo como mucho vas haciendo prácticas y no. Queremos que esta sensación de trabajar con gente que tiene posibilidades de transmitirte cosas sea cierta y real. Y por eso el posgrado va a ser un posgrado para poca gente. Yo creo que ahora José Manuel va a citar a algunos de los profesores que a los distintos módulos, y siempre pensando que aunque venga un módulo, naturalmente estando 15 alumnos, no se va a ver para ese módulo específico, es para todos los profesores, tanto arquitectos como ingenieros, como sociólogos, como economistas, como pensadores que van a participar de manera activa durante este año y medio en la formación de nuestros alumnos. Estaba comentando, pues me gustaría insistir en la diferencia existente, o sea, entre esfuerzo y sacrificio. Nosotros queremos personas que se esfuercen, no que se sacrifiquen, porque nosotros cuando nos esforzamos lo hacemos por una recompensa que va a compensar con creces todo lo que estamos haciendo. Es parte de un camino. Entonces, una idea, a mí me gusta mucho usar aforismos, porque los aforismos era un mecanismo que usaban antes los países del este para motivar a la gente ya desde que nacía. Haz esto por tu patria, por tu patria, por tu patria. Y luego demostraron que eso era lo que daba más energía y les daba un matiz fundamental, aparte del dopaje, claro, para poder ganar. Entonces, quiero insistir en el esfuerzo y para ello me gusta una frase que descubrí hace poco, que era la que decía que es tu actitud, no tu aptitud, la que determina tu altitud. Así que hablaba yo precisamente de que... Preguntaba José Manuel, me preguntaba qué valoraba yo cuando venía, me pedían algunos arquitectos jóvenes para trabajar, y decía, yo siempre me fijo en las actitudes más que en las aptitudes. Y hablaba de otra cosa, me interesa gente que sea consciente de sus limitaciones, porque con actitudes será consciente también de sus grandes logros, de sus grandes metas, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Buscamos gente que se esfuerce, porque tendrá recompensa, no que se sacrifique, que el sacrificio tiene una recompensa que todavía algunos no hemos visto. Hombre, claro. Lo digo, es que hace muy pocos días estuve con un empresario que el año pasado, no, hace 2 años, había recogido 4 que habían terminado un posgrado de un determinado sitio, no voy a decir cuál es, y al término del año despidió a uno, y se despedí al único que no había cometido errores. Dice, porque no había cometido errores porque no había arriesgado. Bueno, claro, no me interesaba. Esto es algo que se hace. Despidió, tal y como lo dijo, al único que no había cometido errores. Yo puse cara un poco de decir, ¿pero cómo es eso? Yo siempre he dicho que los errores no solamente la gente joven, todos, sí, pero sobre todo la gente joven, no solamente tiene el derecho, tiene el derecho a cometer errores, sino tiene la obligación de cometer errores. Porque es que evidentemente el que no... Esto es los famosos que decía... Yo siempre decía, cuando ponga un primer proyecto un 3, es porque ese puede conseguir un 10. Porque se ha arriesgado y se ha equivocado. Al que pones 4, se va a quedar en un 5 siempre, ¿no? Esto es importante. Muy bien, pues tengo aquí, son algunos de los que, o sea, que la lista, pues bueno, los arquitectos españoles, europeos y norteamericanos, latinoamericanos, con los que tenemos contacto y que tienen una relación más que profesional, de amistad con la Fundación, pues es muy amplia. Entonces, bueno, son algunos de los que ya tenemos contactados para que de un modo inmediato, empieza en septiembre, pues este año, pues en proyectos, pues contamos, por ejemplo, pues con Andrea de Places o con Juan Domingo, que estuvo ayer hablando aquí con nosotros, Ángela García Paredes, José Morales y su esposa, Sara de Giles, Eduardo Soto de Moura, Joao Carrillo La Grasa, Cristian Queretz, Pedro Falcao, Antonio Ortiz, Maruza Zorek, una eslovena extraordinaria, una arquitecta. Y en humanidades, pues, por ejemplo, pues Ana Tostoes, Juan Calatrava, de Granada, Estanislao Bonmós, Joaquín Medina, Carmen Corral, una extraordinaria conocedora del arte contemporáneo, Juan Miguel Hernández León, Akos Morabansky, de Suiza, Antonio Pizza, Carolina García Esteban, Maristela Casciato, es ahora la curatora de la Getty.
¿Has dicho María Corral? Sí. Ah, perdón. Sí, sí. Ay, me he equivocado, he dicho Carmen. Sí. No, María me he equivocado, es que he dicho, es que estaba María Corral. Contamos con Wilfried Wang, Joan Clos para las ciencias medioambientales, José María Ezquiaga y algunos nombres que todavía no están, pero bueno, por pura prudencia, porque no ponerles en la red y por tanto no decirlo ahora, aunque en principio han manifestado su esto, pero como no han dado el sí definitivo. Carlos Quinstans, Andrea de Places, Ramón Sanabria, pues vendrán a completar los módulos técnicos, José Manuel Marco, César Martín Gómez, y después contamos en las ciencias económicas nada menos, en España es conocidísimo, quizá para los que estén siguiéndonos desde Argentina, no, Carlos Solchaga, que fue ministro español de Economía, es un economista absolutamente, bueno, pues hay Luis García Delgado, Carlos García León, que es un patrono de la Fundación y ha sido el CEO de Metrobacesa, Fernando Lera López, José Luis Calvo, y algunos más que, lo mismo que antes he dicho, están aquí, pero no, por prudencia todavía no debo decir. Bueno, son algunos, hay más, es decir, que tampoco queríamos. Estos tendrán el carácter de profesores visitantes y su asistencia será fundamentalmente en semanas concretas. Eso es. Para desarrollar una serie de acuerdo con el profesor coordinador y para completar la formación de cada uno de los módulos. Muy bien. Yo creo que es una pléyade de profesionales, todos ellos básicamente que vienen, son gente de un nivel extraordinario y que vienen fundamentalmente, bueno, como lo ha dicho José Manuel, por un compromiso con una manera de enseñar, en este caso arquitectura. He de decir que los que no son arquitectos son los que han demostrado un interés extraordinario por formar arquitectos. Es curioso, pero bueno, sí. Y creo que es importante también. Ahora pregunta si hay... No sé si hay preguntas. Si no hay alguna pregunta, yo no sé esto cómo se controla, lo de las preguntas desde esta distancia. Yo que soy un hombre torpe en estas técnicas. Sol, a ver... Estará disponible a partir del próximo 15 de marzo, que es el lunes que viene, la información más detallada sobre fechas, matrícula, admisiones en la web de la Fundación Arquitectura y Sociedad, y que cualquier duda también la podéis escribir, la podéis trasladar a través del correo electrónico, del formulario que habrá para el efecto. Bueno, en este momento ya hay una documentación de lo que es, de todo lo que se ha hablado del contenido del posgrado, ya está en la subida en la web, sí. ¿no? Con lo cual se puede completar. El coloquio de ayer también está. Todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos presentado hoy, los contenidos de los programas, etcétera, está ahí, y a partir del lunes está todo lo que es la documentación práctica, que incluye desde matrículas, logística, alojamientos, en fin, todas estas cuestiones que son tan importantes, en las que creo que hemos pensado en todas. Bueno, pues como ha dicho Gloria, ya está. Bien, yo creo que nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. En primer lugar, muchísimas gracias a los coordinadores y perdón una vez más porque nos hemos puesto a hablar sin darnos cuenta que no se oía. Son cuestiones de... Esto pasaba siempre antes en las diapositivas, ¿no? ¿Os acordáis que hubo un momento en que cuando empezaron los PowerPoints, pues resultaba que los que íbamos todavía con diapositivas, las máquinas no se habían renovado? Y era terrorífico ver cuando empezabas a dar la conferencia con tus 140 diapositivas y de repente empezaban todas a saltar, y era porque ya nadie utilizaba esa técnica, y entonces tenías que poner las diapositivas o te quedabas sin dar, o las ponías todas mezcladas. Bueno, al final era mejor dar la conferencia sin diapositivas, simplemente hablando, que a mí los que me conocen saben que me gusta más hablar que poner imágenes. Por lo tanto, ya lo sabéis. Bueno, por lo tanto, muchísimas gracias a todos los que estén oyendo en nuestro país, a todos los que nos estén oyendo en los países hermanos de Iberoamérica, Argentina, México, saben que les queremos mucho a todos, ha sido así, y creemos además que, lo digo sinceramente, en ellos en gran medida está
el futuro de la arquitectura en la que creemos. Muchísimas gracias.